Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa y maravillosa mañana, mi Dios, por el privilegio que nos das, mi Dios, de una vez más estar en este lugar, por la vida, Padre, que nos concedes en tu misericordia. Aún estamos de pie en esta tierra, Padre, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu amor, mi Dios, que has mostrado a cada instante, a cada momento. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas a través de tu palabra, mi Dios, para poder tener un desarrollo sano, Padre, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, en nuestro matrimonio, aquellos que están casados, en la soltería, los que estamos solteros, Padre, cada uno de acuerdo a su condición. Ahí manifiesta tu poder, ahí danos la gracia, el entendimiento para asimilar, para valorar y para disfrutar esa etapa, mi Dios, que tú nos estés concediendo vivir en nuestra vida, mi Dios. Te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra a nuestro Dios en esta hermosa y linda mañana. Y bueno, le decía hace un momento, dentro de la vida del hombre siempre parece que hay una serie de conflicto en la condición en la que se encuentra, hablando de el matrimonio y del soltero, ¿verdad? Muchas veces se oye tan común y tan seguido, ¿verdad? El soltero ansioso, deseoso, con ilusiones, con planes, con anhelos, con sueños de entrar a lo que es el matrimonio. Y creo que eso no es algo malo, es algo sano, es algo bonito, es algo que es parte de la vida. Pero muchas veces cuando ya se entra en el matrimonio, en veces al corto tiempo, en veces al largo tiempo, comienzan los retos, comienzan los problemas, las diferencias, las diferentes situaciones que enfrenta un matrimonio, una pareja. Y muchas veces pareciera como que desearía aquel hermano, aquel hombre, aquella mujer el poder regresar al estado de soltero, ¿verdad? Debido a que en ocasiones siente que los problemas son muchos, que las diferencias son grandes, que el conflicto es muy duro y que sería más fácil y más bonito simplemente estar solo, estar sola, estar soltero. Y hay ese conflicto, esa diversidad de pensamientos, de luchas, pero la realidad de las cosas es que todos enfrentamos una batalla en cada etapa de nuestra vida. Si estamos como solteros, hay una batalla, hay retos que enfrentar, hay situaciones, hay
si quiere usted llamarle desventajas que pasar por ese lado, las hay. Y si hablamos del matrimonio, pues lo mismo, ¿verdad? Hay cosas muy lindas, muy bonitas, pero también hay otras situaciones que de repente no se miran tan bonitas, tan especiales. Entonces no importa en qué etapa esté uno de su vida, si está como soltero o si está como casado en un matrimonio, de cualquier manera va a haber retos. De cualquier manera va a haber situaciones difíciles que va a enfrentar el uno de una manera, el otro de otra manera, pero debemos de saber que si nosotros aprendemos a confiar en Dios y si nosotros aprendemos la manera como Dios quiere que nosotros vivamos y nos desarrollemos, es como realmente vamos a poder disfrutar la vida de una manera más plena y más bendecida, sea como solteros, si ese es el plan de Dios para nuestra vida, o sea como casados, si llega un momento donde ese es el plan o el paso que se da, será una bendición el poder disfrutar cualquiera de las dos etapas en la vida del ser humano. Amén, mis hermanos. Veamos un pasaje más. Yo quiero llevarle a otro pasaje. Voy a regresar aquí a Génesis, así que ponga por allí un pasador en su Biblia para que no se le pierda. Y vamos a un pasaje más, ya que quiero que vayamos asimilando las dos facetas, las dos caras de este tema. Y vamos a 1 Corintios capítulo 7. Primeramente en Génesis capítulo 2, donde hemos leído, comienza el versículo 18 diciendo: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces comienza ya el Señor en Génesis diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios mismo está diciendo desde un principio, desde un comienzo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda e idónea. Le voy a dar una compañera, o sea, lo voy a meter en una relación de matrimonio, ¿verdad? Dios miró al hombre, si usted quiere, soltero, a la mujer soltera, y la primera expresión de Dios al mirar al hombre, después de que hizo los animalitos y les puso nombre, y dice, pero para todos los animalitos había un compañero, una compañera. Estaba la hembra, estaba el macho, estaba el pajarito, estaba la pajarita, el conejito, la conejita, etcétera, ¿verdad? Pero cuando Dios mira al hombre, dice, pues todos tienen su parejita, pero el hombre dice, no se halló ayuda idónea para él. O sea, el hombre, por más que miraba, ¿verdad?, por ahí entre los animalitos, entre los pajaritos, entre todo lo que había, decía, pues no hay nada que se parezca a mí. No hay nada a lo que me sienta yo identificado o atraído, porque no había una compañera, una hembra, una mujer. Entonces Dios mira la condición del hombre en ese momento, y entonces Él expresa y dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no lo voy a dejar en esta condición, no lo voy a dejar en este estado, si usted quiere, de soltería, sino que voy a ponerle una compañera, voy a formar una ayuda idónea para él, para que de esta manera pueda estar acompañado, tenga su pareja. En otras palabras, voy a meterlo en una relación matrimonial. Ahora, esto es lo que nos dice Dios en el antiguo tiempo, en el inicio de todas las cosas, Génesis 2, donde estamos leyendo. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 y cómo nos da una postura diferente de la que el Señor nos está dando en Génesis 2. Veamos esta postura en 1 Corintios capítulo 7. ¿Lo tenemos? Oiga cómo dice la palabra del Señor en este pasaje, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 9. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro,
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Vea usted lo hermoso de lo que Pablo está diciendo ahora acá. Quiero tomar estos dos pasajes como punto de referencia inicial para que veamos las dos posturas que nos muestra la palabra de Dios. En Génesis, el Señor forma al hombre y Él es el primero que expresa y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando habla de no estar solo, obviamente está hablando de estar en el estado de soltería sin una compañera, sino que Dios dice: le voy a hacer una compañera, le voy a formar esa ayuda idónea y voy a unirlo con esa ayuda idónea para que pueda estar ya acompañado de esa manera. Entonces, esa es la postura que Dios presenta en un inicio. Pero acá el apóstol Pablo, analicemos cuidadosamente las expresiones del apóstol. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 1: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya desde ahí el apóstol Pablo está dando una postura, está dando un consejo, está dando una, si usted quiere, recomendación. En cuanto a las cosas que me escribiste, ¿de qué le escribieron? Del matrimonio, de los problemas, de tanta situación que estaba pasando en la iglesia, en los hogares, en los matrimonios. Entonces les dice el apóstol en la carta: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, está dando su consejo y está diciendo: lo mejor sería que el hombre no tocara mujer, que la mujer no tocara hombre. O sea, en otras palabras, que se quedara soltero él, que se quedara soltera ella, que no se casaran. Eso es lo que está diciendo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, a la mujer no tocar hombre. Es la recomendación del apóstol. Pero esa recomendación aparentemente contradice la recomendación de Dios o la observación de Dios en Génesis 2:18. Porque en Génesis 2:18 Dios dice lo contrario. Dios no dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, sino que en Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré una ayuda idónea. Entonces entramos en un aparente conflicto, en una aparente contradicción, que es donde muchas veces muchas personas entran en ese conflicto. Algunos diciendo: no, es mejor estar soltero porque Pablo dice que es mejor de esa manera. Y obviamente lo aclara y lo rectifica más firmemente todavía en los siguientes pasajes que sigue hablando, que vamos a mirar un momentito más, ¿verdad? Pero el Señor también rectifica igualmente en diferentes pasajes que el matrimonio es una bendición, que es muy bueno que el hombre tenga una compañera, que esté casado, que se realice en esa área. Pero pareciera una contradicción. Entonces unos se inclinan a un lado y dicen: no, es que es necesario, lo mejor es que el hombre se case, que el hombre esté casado, que la mujer esté casada. Otros dicen: no, es mejor que esté soltero, porque Pablo dice que es mejor estar soltero. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces Pablo está diciendo esto, le digo, es una aparente contradicción lo que dice Dios en Génesis con lo que dice Pablo acá en Corintios. Y lo que dice Pablo, porque alguien podría decir: bueno, es que allá está hablando Dios y acá está hablando Pablo, y pues Pablo era un simple hombre y Pablo quizás se equivocó en lo que dijo. De ninguna manera. Lo que Pablo dijo, dice claramente la Escritura, que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no fue una imaginación, no fue una ocurrencia, no fue una opinión personal
personal, no fue un machismo, fue una inspiración divina de parte de Dios, la que trajo Pablo, presentándola delante de la iglesia como fundamentos para que la iglesia caminara. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no es Pablo equivocándose, no hay una equivocación, y de antemano le digo, tampoco hay una contradicción en la Biblia o en lo que Dios dice en el antiguo tiempo y en lo que Pablo viene a reafirmar o a establecer en el tiempo presente de la iglesia. Vamos a ir entendiendo entonces por qué dice una cosa en Génesis y por qué aparentemente se contradice con lo que Pablo dice en 1 Corintios 7. Luego sigue hablando en el versículo 2 y luego explica y dice: pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces ya está explicando el apóstol el por qué en parte es necesario el matrimonio. O sea, dice, yo diría que bueno le fuera al hombre no tocar mujer, o sea, quedarse soltero, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está hablando ya de una causa. Luego comienza a hablar de lo que es el deber, la responsabilidad, el compromiso mutuo para aquellos que entran en el matrimonio, y comienza a hablar y dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vamos a ir mirando cuidadosamente varios de los puntos que nos está diciendo el apóstol Pablo, pero ahorita solo quiero reafirmar uno. Lo que decía el versículo 1, cuando Pablo decía: bueno le fuere al hombre no tocar mujer. En el versículo 7 lo vuelve a reafirmar de esta manera: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿A qué se refiere cuando dice quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo? Está refiriéndose al estado en el que él vivía. O sea, Pablo no era casado. Pablo sirvió a Dios, ¿verdad? Soltero, como soltero. Él no tenía una compañera, él no tenía una esposa, él no tenía una mujer. Él sirvió a Dios de esa forma. Y él está expresando y dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, viene ya reafirmando las causas, las razones por las que se debe de inclinar uno para un lado o para el otro lado. O sea, las dos posturas, tanto la soltería es una bendición como el matrimonio es una bendición. Las dos etapas son una bendición hermosa y gloriosa para cada uno de los hombres, para cada una de las mujeres. Es una bendición. Los dos estados, y uno tiene que aprender a disfrutar del uno o del otro. Y si una persona decide quedarse solamente en lo que es un estado de la soltería, gloria a Dios. El que entra en el matrimonio prácticamente es porque está determinando también quedarse en ese estado por el resto de su vida. Dice entonces el versículo 7 una vez más: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Luego agrega y dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. Vea que vuelve a reafirmar Pablo otra vez. Les digo a los solteros y a los casados, dice: ya esos ya no tienen remedio, ya se casaron, ya no tienen remedio en cuestión de querer volver a la soltería. Dice: ya se metió al matrimonio, ya está en el matrimonio, no le queda más que luchar por el matrimonio, que disfrutar el matrimonio, que hacer florecer el matrimonio, porque ya está en ese estado, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera que Dios le va a decir, ¿verdad? Abandone el matrimonio, tire el matrimonio ahí. Si no le gusta y no le agrada y está medio enfadado el matrimonio, pues simplemente sepárese, divórciese y vuelva a la soltería. Ese
no es el consejo de Dios. El consejo de Dios es: no se separen, no abandone el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre, porque lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, no lo separe el diablo, no lo separe la prueba, no lo separen las dificultades, no lo separe nada prácticamente. Es de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces nunca Dios va a dar la recomendación, ¿verdad? De que el que está casado pueda regresar o regrese o considere regresar a la soltería. No es nunca el consejo de Dios en ese sentido. Pero sí reafirma Pablo a los que están solteros, porque el que está soltero tiene la decisión. Todavía está en la posición y en la libertad de decir: bueno, si quiero me quedo soltero, si quiero me caso, y si me quedo soltero no hago mal, y si me caso tampoco hago mal. Entonces hay la libertad. Y Pablo se está dirigiendo al soltero y a las viudas, porque tanto el soltero como la viuda están en la completa libertad, ya sea de quedarse en un estado de soltería o ya sea de casarse. No hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque es lo que la palabra de Dios aprueba, en este caso con toda libertad. Por eso dice en el versículo 8 una vez más: pero digo pues a los solteros y a las viudas. O sea, vuelvo a repetir, se dirige al soltero y a la viuda porque son los que están en esa posición de poder elegir: me quedo en este estado o paso o considero al otro estado del matrimonio y paso para allá. Está en su libertad. Pero dice Pablo: yo le digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. O sea, vuelve a reafirmar: sería bueno que se queden. Lo cual, vuelvo a repetir, aparentemente contradice lo que Dios recomienda en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Pablo, si Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué tú estás diciendo es mejor que el hombre esté solo? Es mejor que no tocara mujer. Es mejor que se quedaran como yo. Las viudas, los solteros, dicen: mejor les fuese quedarse como yo. ¿Por qué estás contradiciendo lo que Dios dijo allá en Génesis 2:18? Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces no está contradiciendo, vuelvo a repetir. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo interpretarlo bíblicamente en un orden sano? Para allá vamos. El versículo 9 termina diciendo: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, el apóstol Pablo reafirma y habla abiertamente. No se limita y habla claramente, transparentemente. Y dice: si esta es su condición, pues entonces no, mejor cásense. Entonces no está queriendo obligar o forzar al hombre o a la mujer a quedarse soltero, pero está dando su opinión de que bueno le fuera al hombre no tocar mujer, de que bueno le fuera al hombre mejor quedarse, dice, como yo. En cuanto a los solteros y a las viudas, bueno les fuese quedarse como yo. Entonces reafirma en 3 diferentes ocasiones en este pasaje que es mejor el quedarse soltero, el no tocar mujer, el no casarse, que el casarse. ¿Por qué razón dice esto el apóstol? Ahora sí quiero entrar en asimilar lo que dice Génesis 2:18 con lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué causa el Señor, vuelvo a repetir, en Génesis 2:18 dice: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él? Y Dios lo hace, ¿verdad? ¿Por qué causa es que en Génesis Dios dice no es bueno que el hombre esté solo? Le voy a ser su compañera, repito. Y Pablo dice: yo les diría, mejor es no tocar mujeres, mejor es no casarse, mejor es que se queden como yo. No hay contradicción en estos dos pasajes, sino que la primera diferencia que quiero que notemos entre las dos posturas, la postura que Dios da en Génesis 2:18 y la postura que Pablo da en 1 Corintios 7, es lo siguiente. El Señor en Génesis 2:18 está dirigiéndose más sobre todo a lo que es la condición y el desarrollo terrenal del ser humano. Mientras que el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 se está dirigiendo más al desarrollo espiritual y a la libertad para servir a Dios.
en lo que expresa en 1 Corintios 7. Entonces, uno está en un pasaje, está hablándonos de la perspectiva de lo que es lo terrenal, el desarrollo terrenal, y en otro pasaje está mostrándonos el desarrollo espiritual. Entonces, en Génesis nos habla más de lo terrenal, es el principio de la creación. Dios comienza a formar un hombre. Entonces, si se quedara nomás con un hombre, por así decirlo, pues para poblar la tierra, tenía que comenzar a formar más hombres, y solo habría puros hombres en esta tierra, por así decirlo, lo cual creo que no sería tan divertido o tan agradable, ¿verdad? Más fácil se enfadaría el hombre de mirar solamente hombres, o en este caso, pues claro, la mujer igual. Pero entonces en este caso nos habla del desarrollo terrenal, hablando de Génesis, y nos habla del desarrollo espiritual, hablando de Corintios, lo que dice el apóstol Pablo. En otras palabras, por ejemplo, se lo pongo de esta manera: aquí en Génesis estamos mirando el plan de Dios desarrollarse con el propósito de crear almas, de lo que es la población, de lo que es la formación de la raza humana. Es la base, es el cimiento de lo que es el desarrollo, de lo que es todo la creación, el ser humano, en este caso la pareja Adán y Eva, procreando, teniendo hijos, desarrollándose y todo ello. Entonces en Génesis 2:18 estamos mirando el plan de Dios enfocado a lo que es crear almas, multiplicar las almas. Cuando hablo de almas, hablo obviamente del ser humano, hablo de hombres, de mujeres. Mientras que en 1 Corintios 7 no nos está hablando tanto del propósito de Dios de crear almas, sino de ganar almas. Hay diferencia entre crear almas a ganar almas. Entonces, en lo natural, Dios, en el plan original, habiendo creado al primer hombre, su propósito en este caso era crear almas, o sea, multiplicar al hombre sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y para multiplicarlo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer su compañera, así como cada animalito tiene su parejita para que se multipliquen y llenen la faz de la tierra. Pues así le voy a hacer a este hombre, Adán, su compañera, para que florezca, se multiplique, procreen, formen una familia y puedan así desarrollarse. Entonces en Génesis 2:18 Dios está mirando el plan natural, el plan terrenal, el plan de crear almas, mientras que en Corintios 7 ya no está hablando de crear almas. O sea, ya no está hablando de simplemente mi plan es multiplíquense. Ya se multiplicó el hombre como nuestro tiempo, ¿verdad? Ya la gente ya no cabe, ¿verdad? Cada vez uno mira en la sociedad que las familias son cada vez más chicas, más chicas, más chicas. Todavía hace unos 30, 40 años atrás, las familias eran una familia de 5 era una familia chiquita. ¿Tuviste 5? ¿Por qué tan poquitos? Pues ¿cuánto tuviste tú? No, pues yo tuve 14 y tú 17. Y no bajaban de 10 las familias. Eran familiones, todas grandes, ¿verdad? Ahora usted mira la familia promedio y tiene 2, 3 niños a lo más. Ese es el desarrollo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque dicen: no, pues ya no hay ni dónde vivir, ya la situación está diferente, etcétera, etcétera. Y bueno, la ideología, la mentalidad, todo ha cambiado en esos sentidos. Pero el punto es de que el enfoque ya no es de multiplicarse y crear y seamos más, sino que el propósito ahora para nosotros como iglesia es ganar almas para la gloria de Dios. Es ganar las almas que ya llenan, que ya poblaron esta tierra, las almas de nuestros hermanos, hijos, familia, las almas de nuestros vecinos, ganar almas. Entonces el enfoque de Pablo es 100% espiritual, a ganar almas. El enfoque de Dios en Génesis 2:18 no es a ganar almas. Pues ¿qué almas? Sale a evangelizar a Adán. ¿A quién voy a evangelizar? ¿A los animalitos? Solo yo existo, no hay nadie más. Entonces no era de ganar almas, ni siquiera había almas perdidas para ganar.
Adán mismo estaba en la gracia de Dios, estaba en obediencia a Dios, así que no había un problema en ese sentido. Entonces ahí solamente es multiplicarse, ahí es crear almas, pero ya Pablo está hablando no de crear, sino de ganar almas. Entonces son los dos conceptos para que vayamos entendiendo cuál es el desarrollo de lo que dice Génesis 2:18, a diferencia de lo que dice Pablo en Primera de Corintios. El matrimonio, Génesis 2:18, uno de sus propósitos es en sí el procrear, el formar una familia. Ese es uno de los propósitos fundamentales del matrimonio. ¿Me explico? O sea, que el hombre quiera transgredir o cambiar el orden o el propósito de Dios, esa es otra cosa. Pero en el matrimonio, en el plan de Dios original y hasta el presente, uno de los propósitos obviamente del matrimonio es procrear, formar una familia. ¿Sí me explico? O sea, si no se pudo, o era estéril la mujer, o era estéril el hombre, o algún problema, alguna situación, pues bueno, eso ya es diferente, ¿verdad? No quedó por ellos, pero ese era el plan, ese era el deseo. Y yo creo que en todo matrimonio, toda pareja que se casa, en su mayoría, ese es el plan. Así mirándolo en general, ese es parte del plan de Dios. Entonces, ya cuando hablamos en Corintios, Pablo no está hablando del plan original de Dios, de la procreación, de la formación de la familia. No está hablando de enfocarse y de mirar esa perspectiva, lo cual es lo que Dios está mirando. Ese es el propósito de Dios desde un inicio de la creación. No había gente, solo era Adán. Entonces el plan, el propósito es: quiero que te multipliques, quiero que fructifiques, quiero que juzgues la tierra, te enseñoríes de ella, de los animalitos, de las plantas. Quiero que gobiernes esta tierra. Y le comienza a dar instrucciones desde Génesis 1 hasta Génesis 2, y lo sigue mirando uno a través de la escritura. Entonces aquí miramos diferentes propósitos, no una contradicción bíblica, sino diferentes propósitos. El propósito del matrimonio es, repito, procrear, es formar una familia. El propósito del matrimonio es desarrollarse, es un desarrollo que tiene mucho que ver con lo terrenal, tiene más que ver con lo terrenal, más compromiso, responsabilidades, deberes. Y es lo que Pablo dice en Corintios, es lo que vamos a estar mirando un poquito más a fondo. A diferencia del soltero, el plan de Dios, lo que Pablo está mirando y está diciendo, mirando al plan en lo espiritual, no en lo humano, no en lo terrenal, no en la multiplicación de lo que es la raza del hombre, del género humano, no en cuestión de la procreación. Pablo no está enfocado mirando el formar una familia, no. Pablo está enfocado en lo espiritual, lo eterno. O sea, Pablo está diciendo: yo lo que quiero, donde tengo la mirada puesta, y el objetivo es ganar almas, no formar, no crear almas, ¿verdad? Porque algunos no se ganan a las almas, pero las forman, las crean, ¿verdad? O sea, tienen hijos, y ahí está una almita más que se traen a la iglesia y va creciendo de alguna manera la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, sí quiero que vaya quedando claro las diferentes visiones, los diferentes planes o propósitos. Uno enfocado a lo natural, a lo terrenal, en la procreación, la formación de una familia, y el otro enfocado a lo que es lo espiritual, el ganar almas, no el crear almas o multiplicar las almas, hablando del género humano, sino ahora hablando de ganar almas. Son diferentes propósitos. Avancemos entonces en nuestro tema. Veamos un poquito más ampliamente lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 7. Vamos ahí y veamos algunos puntos importantes para avanzar en nuestro tema. El versículo 1 dice una vez más: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Nos dice primeramente su perspectiva, su consejo.
bueno le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Por qué dices eso, Pablo? Porque yo estoy mirando solamente el propósito, el plan de ganar almas. No estoy hablando del plan en el procrear, el formar, el crear almas, sino estoy hablando del ganar almas. Entonces Pablo se está enfocando en esa área y por eso dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, que se dedique a servir a Dios, a ganar almas solamente. Dice Pablo, eso sería algo maravilloso. Es lo que Pablo hizo y es algo, obviamente, en lo espiritual es lo mejor, es algo maravilloso en lo espiritual. Pero una cosa es hablar de lo espiritual, del desarrollo espiritual, y otra cosa es hablar del desarrollo terrenal o natural. Y los dos son importantes. Versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, está diciendo, les estoy dando el consejo, pero quiero que entiendan una cosa, de que hay tanto problema con las fornicaciones. O sea, hay tanto problema con la sexualidad fuera del matrimonio. O sea, hay tanto problema que precisamente en Corintios es donde había un problema muy serio de esta naturaleza. En el capítulo 5 nos narra de aquella situación de fornicación que había en la iglesia y todo aquello. Y dice el apóstol, por esta causa, por causa de las fornicaciones. O sea, no les voy a decir simplemente, oh, si ustedes aman a Dios y en verdad quieren servir a Dios, quédense solteros. No, consideren antes de tomar una decisión. Analicen sus vidas antes de tomar una decisión. Consideren su condición. Sean honestos y sinceros con ustedes mismos y con Dios. Eso es muy importante. El no engañarse uno a sí mismo, sino ser sincero consigo mismo y ser sincero con Dios. O sea, no solamente decir, oh, Dios dice que sería mejor quedarme sin tocar mujer y no casarme y servir a Dios. Sí, eso dice el apóstol Pablo hablando de lo espiritual. Pero dice, no solamente decidas a lo ligero, ponte a meditar si tienes la capacidad, si tienes lo que se requiere para permanecer en ese estado. Ponte a pensar si en verdad puedes mantenerte en esa condición sin estar ofendiendo a Dios o pecando contra Dios o cayendo en una situación peor todavía. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice, antes de que ligeramente digas, sí, yo quiero servir a Dios, yo me quedo así. Dice, primero analízate, primero examínate, primero sé sincero contigo mismo y sé sincero con Dios y pídele que te muestre tu verdadera condición. Porque si no tienes la condición, la capacidad para quedarte soltero sirviendo a Dios, lo único que va a pasar es que vas a hacer un tropiezo, una vergüenza, un estorbo y tu vida en vez de florecer va a ser un fracaso, va a ser un estorbo. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde no es bueno que el hombre esté solo. Ahí es donde se cumple esa área, dependiendo la condición de cada uno, la situación. Entonces, si me encuentro en esa condición donde digo, sí, qué bonito servir a Dios, vivir solo para Él, pero tengo la capacidad, tengo el don, tengo lo que se requiere. Y ya lo vamos a ir mirando a través de la escritura más detalladamente, qué se requiere para mantenerse en esa condición. Y luego lo primero que habla es advertirle, como quien dice al soltero. O sea, el soltero le dice en el versículo 1, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Habla a los solteros y a las viudas, dice Pablo. Pero no nada más se metan a la ligera diciendo, entonces así me quedo, Pablo, yo amo a Dios y quiero servir a Dios. Sino piensa bien, hijo, hija, dice Pablo, antes de que tomes esa decisión. Porque a causa de las fornicaciones, a causa de la incontinencia, a causa de la necesidad sexual y muchas otras necesidades que van de la mano, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces ahí es donde dice el apóstol, si no hay la capacidad y la condición para mantenerte así, mejor piensa en tener tu propia mujer y piensa en tener tu propio marido. O sea, la mujer tener su propio marido, el hombre tener su propia mujer, por considerar su condición, su situación, que no tiene esa capacidad para mantenerse así solito.
Luego, el versículo 3 le da la vuelta a la moneda y ahora ya no le habla al soltero de decir, piensa en tu condición, si en verdad puedes estar así, sino que ahora le dice al que se va para el otro lado y dice, no, pues yo creo que para mí es mejor casarme, yo creo que no tengo ese don, yo creo que yo no puedo quedarme así, yo creo que para mí mejor casarme. Dice Pablo, perfecto, qué bueno. ¿Piensas que quieres casarte mejor? ¿Piensas que es una bendición el matrimonio? No, pues sí, claro que sí. Entonces te voy a decir los siguientes puntos, dice Pablo. Te voy a hablar de los compromisos y deberes y responsabilidades del matrimonio, algunos de ellos. Y comienza a hablar el apóstol Pablo y dice, habla ya ahora dirigiéndose a los que eligen el matrimonio, a los que dicen, no, la soltería, la soledad como que no es para mí, y el abstenerme y el no tener una vida conyugal con una pareja, como que no, yo me inclino más al matrimonio, yo prefiero el matrimonio. Dice Pablo, estás en tu libertad, no hay problema, puedes elegir, pero no pienses que el matrimonio es color de rosa. No pienses que el matrimonio es entrar a una vida de solo disfrutar y solo gozar y todo es muy bonito. La realidad es que no es así en la mayoría de los matrimonios, en un 90%, incluyendo los matrimonios cristianos. Qué lindo fuera si uno escuchara que todos los matrimonios es color de rosa. Se casaron y, como dice el cuento de hadas, vivieron felizmente y para siempre. Óigame, si fuera así la cosa, pues sería muy bonito, ¿verdad? Pero el matrimonio está lleno de retos, está lleno de compromisos, está lleno de dificultades, está lleno de diferencias entre la pareja, entre él, entre ella, caracteres, mentalidades, actitudes y una serie de situaciones que hay entre la pareja que tienen que enfrentar. Pero algunos de los principales a lo que se dirige el apóstol Pablo, leámoslo, y dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer su deber conyugal. Cuando está hablando del deber conyugal, está hablando sobre todo inclinándose a la relación sexual de una pareja. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y luego le dice a la mujer, y asimismo la mujer con el marido. O sea, está diciendo el apóstol, si se va a meter en ese terreno, sepa lo que va a ser su deber, lo que va a ser su compromiso, a lo que va a estar con una responsabilidad delante de Dios, de tener que cumplir, aquí habla, cumpla con su mujer, cumpla con su marido, el deber conyugal. El deber no dice el placer, el gusto, no habla solamente de que la unión conyugal de un matrimonio es algo de que, bueno, si quiero está bien, si no quiero acercarme a mi cónyuge también, si quiero acercarme una vez cada semana, una vez cada mes o una vez cada año, pues está bien. No es así. El que entra con esa mentalidad al matrimonio, o la que entra con esa mentalidad, está entrando con una mentalidad errada, contraria a la palabra de Dios, que va a provocar que su matrimonio tenga fricciones, problemas y eventualmente, posiblemente fracase ese matrimonio. Porque no entiende el desarrollo, no entiende el deber, no entiende el compromiso. Lo que Dios dice, si va a entrar en ese terreno es porque va a cumplir, es porque tiene un deber. No es porque es opcional, no es porque es si me parece bien, si me agrada, si esto, si lo otro. Obviamente no estoy diciendo tampoco que es algo que tenga que hacer forzosamente, pero siempre tiene que entender aquella mujer, aquel hombre, eso es algo que debe de cumplir. La palabra dice, el marido cumpla. Es decir, el hablar de cumplir es una obligación, no es una opción. Y si yo no quiero estar batallando con eso, entonces dice Dios, piense muy bien si quiere entrar al matrimonio. Porque si yo digo, no, la mujer es la que generalmente batalla más en esa área.
de que generalmente, ¿verdad?, es la que se niega más al hombre, la que no quiere cumplir su deber conyugal y causa muchos problemas en muchos matrimonios. Las dos causas principales de los problemas más grandes matrimoniales, el primero son las finanzas y el segundo es la relación conyugal, o sea, la sexualidad, el desacuerdo, la fricción, la insatisfacción, los conflictos, los problemas en esas dos áreas son la raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales. Entonces el apóstol está diciendo, si la mujer o el hombre va a estar considerando entrar en este terreno del matrimonio, entienda cuál va a ser su deber. Uno de sus deberes, de los que primeramente habla el apóstol con relación al matrimonio, dice, tiene que cumplir en esta área. Hermanos, hay ocasiones, ha habido casos, de antemano le digo, para que haya infidelidad en un matrimonio no hay justificación alguna. O sea, para que el hombre sea infiel no hay excusa ni justificación alguna, ni delante de Dios ni delante de los hombres. Igual la mujer, no hay excusa ni justificación. Pero la realidad de las cosas es que muchas veces un cónyuge puede empujar al otro en esa dirección cuando simplemente se niega en no cumplir su deber conyugal. Y el otro que no tiene el don de continencia, o la otra que no tiene el don de continencia, se va ahorillando, le va ahorillando a terminar buscando satisfacer sus necesidades de otra manera, en otro lugar, cometiendo adulterio. Y entonces entra una terrible destrucción. Pero mis hermanos, el no cumplir con el deber conyugal en un matrimonio es súper peligroso, es desagradable a Dios. Pone a la pareja en una condición vulnerable donde puede haber infidelidad o diferente clase de problemas, porque la palabra lo dice claramente. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice el apóstol, no entre ligeramente a decir, sí, me quiero casar, el romance y la boda y el vestido blanco y las flores y esto y lo otro, qué bonito. No piense nada más en eso. O sea, piense en todos los deberes, piense en todos los compromisos con los que tiene que cumplir. Está advirtiendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Al soltero le dice, ten cuidado si escoges ligeramente quedarte soltero y vas a andar con aquel problema y vas a andar batallando. Pero al mismo tiempo, ten cuidado de no entrar ligeramente al matrimonio, porque si no entiendes tus compromisos, si no entiendes tus deberes, vas a poner en alto riesgo a ese matrimonio y va a haber crisis en muchos aspectos. Repito, por esta causa de no cumplir con el deber conyugal hay una cantidad terrible de problemas en muchos matrimonios, en muchos. Y bíblicamente, repito, Dios dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, especifica más todavía, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Llega igual a la especificación. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, está aclarando el apóstol y está diciendo, la única abstinencia que debe de haber en aquella pareja que entró al matrimonio es por un tiempo considerable entre los dos, ocupándose, metiéndose, en este caso en oración, podríamos decir en ayuno y oración. Que la pareja dice, vamos a meternos a buscar a Dios. Vamos a meternos esta semana o estos 15 días o estos 21 días a buscar del Señor. Pues dice, ahí se abstienen y no hay aquella unión conyugal para centrarse el uno y el otro buscando a Dios, fortaleciéndose en oración. Pero dice el apóstol, ya llegaron al tiempo, se propusieron meterse en oración, en ayuno por aquel tiempo específico. Pudo ser una semana, pudieron ser 3 días, una semana, 2 semanas. No creo que alguien dure más de 3 semanas. Si usted aguanta el mes, pues qué bueno. Ahí me pasa la clave. Pero dice, allí
está bien, absténganse, pero enseguida de que ya se abstuvieron, ¿verdad? Por una causa específica, no una excusa, no un pretexto, no cualquier cosa insignificante, sino una causa real. Obviamente puede haber otras causas, como por ejemplo está enferma la mujer o está enfermo el hombre, hay ciertas situaciones, cierto problema que están tratando, lo que sea físicamente, médicamente. Entonces claro, puede haber otras causas, pero en su mayoría cuando está sana la persona, cuando está sana la mujer y sano el hombre, dice que se abstengan solamente por causa de aquel acuerdo, un tiempo específico, y enseguida dice, vuelvan a juntarse en uno para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestra incontinencia. Significa, si la pareja se casa es porque no hay ese don de continencia. Entonces, si no hay don de continencia, la pareja se tiene que mantener siempre en una continua unión, conyugalmente hablando. ¿Para qué? Para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Y ella tiene que cuidarlo a él, considerarlo a él, y él tiene que cuidarla a ella, considerarla a ella. Porque si piensan egoístamente y ella dice, no, yo estoy bien, yo no tengo problema, ni soy tentada en esa área. Sí, pero ¿qué de mi pareja? ¿Qué de él? Si él no tiene ese don, si él no tiene ese don de continencia y está batallando, ¿en qué posición lo vas a poner? ¿Lo vas a dejar? ¿En qué situación lo vas a arriesgar? O al revés también, en ocasiones es al revés, ¿verdad? El hombre dice, no, yo ando muy cansado, yo trabajo mucho y yo no tengo necesidad de esas cosas y estoy tranquilo. Pues sí, pero ¿y qué de tu compañera? Tienes que considerarla a ella, tienes que cuidarla a ella. Y por eso el apóstol dice, vuelvan a unirse a causa, para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Me explico, mis hermanos? Seguimos avanzando. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, el apóstol Pablo no está imponiendo algo como diciendo tienen que hacerlo así, pero le está diciendo, no, está hablando y expresando y diciendo, estos son los deberes, esto es lo que tienes que cumplir, este es el compromiso, esta es la responsabilidad. Tienes que estar consciente de lo que va a pasar al entrar al terreno del matrimonio, tus deberes, tus compromisos. Y el apóstol Pablo se dirige sobre todo, por encima de todo, a la sexualidad. Habla más de ese punto que de cualquier otra cosa. No dice cumpla financieramente, que también debe de cumplir. Ya llegaremos a ese punto, ¿verdad? Cumpla con cuidar a los niños y ayudarlos y ser buen padre o ser buena madre. Claro que también eso es parte. Pero el apóstol se enfoca muy fuertemente y muy profundamente en un punto sobresaliente. Todo lo que dice Pablo acá va dirigido sobre todo a una área, lo que es la relación conyugal. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y si el apóstol se enfoca de esa manera es porque es de suma importancia al entender la relación matrimonial, o sea, el deber, el cumplimiento de lo que es la relación conyugal. Veamos entonces, avanzamos una vez más, versículo 7, y avanzamos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, en este versículo 7, el apóstol Pablo vuelve a reafirmar, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero afirma y dice, pero una vez más, analícese, considere, no brinque rápidamente y decida me voy a quedar soltero, sino que analice su condición. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, si me analizo y digo, Dios mío, ¿tengo el don de continencia? Si digo, no lo tengo, entonces dice Pablo, entonces considere el no quedarse simplemente toda una vida en el estado de soltería. Considere la otra etapa, es decir, la otra faceta. Considere el matrimonio, porque no tiene el don de continencia. Pero si tiene el don de continencia, dice Pablo, se va a sentir feliz, dichoso, tranquilo, satisfecho, sirviendo a Dios como soltero, como soltera. ¿Sí me explico?
Ahora, avanzamos un poquito más. El versículo 9, verá, dice: pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí, el versículo 8 decía: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo. Pero si no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, no es buena decisión el que la persona no se case, el que la persona quiera quedarse soltera si no tiene el don de continencia. Es mejor casarse que estarse quemando. Y esa expresión que el apóstol Pablo usa cuando dice pero si no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Se oye medio fuerte esa palabra, ¿verdad? Se oye así como que carnal, se está quemando, ¿verdad? Pero está hablando el apóstol Pablo de la realidad de la vida, no de la apariencia religiosa, sino de la realidad, del ser sincero cada uno consigo mismo y considerar su condición. O sea, cuando habla de estarse quemando, simplemente está hablando de que entiende y analiza que no tiene el don de continencia y que está deseando un compañero, está deseando una compañera, está anhelando el poder compartir una vida conyugal con una pareja que Dios le dé en un orden sano, con una pareja que Dios le dé a ella, que Dios le dé a él. Entonces no es malo el estarse quemando, no es algo malo. No lo está hablando el apóstol como diciendo esos que se andan quemando han de ser pecadores carnales, poco espirituales. No, puede ser el más espiritual de la iglesia, pero por espiritual que sea, si no tiene el don de continencia, va a sentir aquella atracción al sexo opuesto, aquel deseo, aquella inquietud. Va a sentir todo aquello por naturaleza, está en su naturaleza, porque no tiene el don de continencia. No es malo, no es pecado, no es desagradable. Dios puso en nosotros todo ese deseo, todas esas pasiones, toda esa atracción al sexo opuesto. Dios lo puso. Pero entonces si la persona dice: pues yo no siento nada de eso, pues entonces usted tiene el don de continencia. Si no siente nada de eso, ¿verdad? No, yo sí siento todo eso, hermano. Pues entonces no tiene el don de continencia y usted pertenece en este otro grupo, en esta otra etapa, en esta faceta de la vida, y será una bendición de esta manera o de esta otra manera. Pero siendo sincero con uno mismo y con Dios, la persona, para no terminar en una condición peor por pretender ser alguien que uno no es o tener algo que uno no tiene. ¿Sí me explico? El tiempo se nos ha ido y le voy a continuar por la tarde, que este tema se va a poner más bueno. Así que prepárese y véngase por la tarde, que vamos a estar aprendiendo cosas muy lindas de parte de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa y linda mañana.